Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Manuel Conde García y en esta ocasión les voy a mostrar un artículo publicado en 2003 por Manfred Gili y Yves Kellesi, donde se aborda la aplicación de la teoría de valores extremos para medición de riesgos financieros. Esto corresponde a la asignatura de Administración de Riesgos Financieros de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El artículo se divide en tres secciones. En la primera se abordan las principales medidas de riesgo asociadas para finanzas, donde se muestra los términos para el valor en riesgo, el expected shortfall y el nivel de retorno. Asimismo, veremos una breve introducción a la teoría de valores extremos mediante dos de sus resultados fundamentales. Y finalmente se verá la modelación de rendimientos de acciones, que será el caso de aplicación mediante los métodos de peak over threshold y block máxima. Bien, las principales medidas de riesgo que se verán es el valor en riesgo, que se define de la siguiente manera: dada una distribución de pérdidas y ganancias de un instrumento financiero y un horizonte de tiempo, que pueden ser días, meses o años, definimos el VAR como el cuantil a nivel 1 menos P de dicha distribución de pérdidas y ganancias. Esto quiere decir que con cierta probabilidad tendremos una pérdida eh, que corresponderá al VAR, es decir, el VAR está dado en términos monetarios. Por otro lado, tendríamos el expected shortfall, que es también conocido como VAR condicional y que corresponde a una pérdida esperada, dado que la pérdida, es decir, la variable aleatoria X, ya superó el nivel del VAR, ¿no? Entonces sería una esperanza condicional, es decir, cuánto espero perder dado que ya tuve la pérdida que yo esperaba con cierta probabilidad. Y finalmente tendremos el nivel de retorno definido de la siguiente manera: si consideramos la función de distribución del máximo en cada uno de los k periodos de longitud n, estos k periodos pueden ser periodos anuales y la longitud puede ser, dependiendo de la información que se tenga, pueden ser digamos semanales, mensuales, y dependiendo de ello será la longitud de ese periodo. Y pues si calculamos la función inversa de dicha distribución, obtendremos de alguna manera algo similar al VAR, es decir, un cuantil a dicho nivel, donde aquí está involucrada pues los k periodos que se tengan. Ahora, continuando directamente con la teoría de valores extremos, digamos, el enfoque tradicional de la estadística nos habla de teoría y estadística paramétrica y no paramétrica, que funciona o es, digamos, cuyos resultados se basan directamente en un tamaño elevado en el número de la muestra, es decir, entre más muestras se tiene, pues más acertada o se pueden hacer inferencias sobre la población. Pero ¿qué sucede con los valores extremos que tenemos en nuestra muestra? Es decir, aquellos valores de poca ocurrencia, o también denominados outliers, y es donde entra precisamente esta teoría de valores extremos. Se verá mediante dos enfoques: el primero, que sería la distribución del máximo con la distribución generalizada de valores extremos, y la otra sería mediante la distribución de excedentes con la distribución Pareto generalizada. Bajo el primer enfoque tenemos este primer resultado importante, que es el teorema de Fisher, Tippett y Jeddenko, donde si consideramos a xi para i igual a 1 hasta n una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, si consideramos también a mn como el máximo para cada i de esas variables aleatorias, y si existen cn y dn constantes de normalización tales que al hacer este cociente, que es de alguna manera, normalizamos la variable aleatoria mn y hacemos n tender a infinito, es decir, aumentamos el número de la muestra, pues en dado caso, si eso converge en distribución a una variable aleatoria m, va a resultar que dicha m se va a distribuir Weibull, Gumbel o Frechet. Esto es importante porque nos ayuda a caracterizar de alguna manera de estas distribuciones, que aquí muestro de forma paramétrica cada una de ellas. Y pues, digamos, es también impresionante, dado que partíamos de xy con una distribución cualquiera, solamente les pedíamos que fueran idénticamente distribuidas,
y si es que existen dichas constantes que converjan a una variable aleatoria, pues esa variable aleatoria se va a comportar de esta manera, ¿no? Entonces aquí muestro la función de densidad para cada una de estas variables aleatorias con diferente valor, bueno, el mismo valor de alfa, y vemos cómo pues al ser distribuciones de colas pesadas nos ayudan a medir precisamente de mejor manera estos eventos, digamos, de valores extremos. Sin embargo, resulta más conveniente hacer o expresar una forma generalizada que sería la distribución generalizada de valor extremo, en la que se generalizan las tres distribuciones anteriores. Esta forma paramétrica, digamos, si notan, al cambiar el valor de psi, podemos llegar de nueva cuenta a la distribución Frechet. Para otro valor de psi se llegaría a la distribución Weibull. Y finalmente para psi igual a 0, pues corresponde a la forma de la distribución Gumbel. El objetivo o digamos, el mejor forma de elegir esta distribución es que nos permite, digamos, como en principio no sabemos a cuál distribución se convergería, esta distribución pues ya generaliza y permite un manejo más fácil de las cuentas y los estimadores que se tengan que hacer. Por otro lado, el otro enfoque que maneja esta teoría de valores extremos es la distribución de excedentes, en la que si consideramos a f como una distribución desconocida de una variable aleatoria x, esta x, recordemos que se puede modelar como la pérdida de un instrumento financiero, pues nuestro interés sería estimar la distribución de exceso condicional f de u para valores de x sobre un umbral u. Esto que quiere decir que esta f de u estaría definida como la distribución condicional dado que u ya superó el umbral, dado que x ya superó el umbral u. Esto estaría dado, digamos aquí haciendo las cuentas, simplemente se llega a una expresión en términos de la f original. Y aquí abajo podemos ver en la gráfica precisamente cómo se comportaría nuestra f original. Nos interesan los valores a partir de un umbral u. En este caso ya no nos fijamos como en el valor máximo, sino a partir de cierto umbral, todas las observaciones que caen por encima de ese. Y eso correspondería a nuestra f condicional, ¿no? Aquí se muestra justo precisamente cómo sería una forma que en general va a ser distinta de esta f original para dicha distribución condicional. Para hacer uso de lo anterior viene un teorema importante que nos ofrece esta teoría de valores extremos, digamos un aporte de Pickens, Valkem y Hahn, donde nos dicen que para una gran clase de distribuciones subyacentes f, es decir, en principio no conocemos cómo se distribuye esta función f, se va a tener que cuando hacemos tender u a infinito, es decir, aumentamos el tamaño de nuestro umbral o el número de nuestro umbral, pues va a resultar que nuestra distribución condicional se va a aproximar de una manera, digamos, apropiada a una distribución Pareto generalizada, que se muestra aquí abajo la forma paramétrica de esta distribución. Y aquí muestro adicionalmente tres gráficas para diferentes valores de su parámetro psi. En este caso esta función estará dada por dos parámetros, donde para psi igual a menos 0.5 pues convergen muy rápidamente a 1, lo cual no sería muy conveniente dado que en general nuestras pérdidas no están acotadas para un instrumento financiero. Por otro lado, para psi igual a 0, pues converge o se tarda más a lo mejor en converger, pero sigue siendo muy, digamos, muy rápida su convergencia a 1. Y por otro lado, para psi igual a 0.5, pues se acerca de manera asintótica a 1, pero digamos esta sería la forma más conveniente de modelar nuestro instrumento financiero. Por ello buscaríamos valores de psi en principio mayores a 0. Con lo anterior podríamos encontrar expresiones analíticas para el bar y el expected shortfall, ya que si despejamos a la f inicial en términos de la f condicional de u, y si sustituimos a su vez esta f de u por la distribución Pareto generalizada, obtendremos una expresión para el valor en riesgo, donde esta función estaría en términos de el umbral u, los parámetros de la Pareto generalizada, el tamaño de muestra, las observaciones o el número de observaciones que exceden dicho umbral u y el nivel de confianza p. Por otro lado, si usamos la función de exceso medio definida como la esperanza condicional de
x menos z, dado que x superó el umbral z, pues tendremos una función en términos de los dos parámetros de la Pareto generalizada, y en términos de z sería una función lineal, es decir, esto corresponde a una línea recta. Por ello resultaría fácil llegar a una expresión para expected shortfall que estaría de nueva cuenta en función pues, de ambos parámetros de la Pareto y del valor en riesgo, así como del umbral U. Posteriormente pasamos al caso de aplicación, que sería la modelación de los rendimientos de acciones. Y aquí nuestro objetivo pues fundamental es modelar la cola de la distribución de estos movimientos negativos para un índice, y esto con el objetivo de medir algunas medidas de riesgo de dicho índice. Para el caso de este artículo se tienen 30 años de historia de rendimientos diarios para el Credit Suisse General, que es el índice que representa mejor el mercado suizo y del que se tiene pues una información histórica más abundante. Esto se abordará mediante dos métodos que vienen acompañados precisamente de la teoría vista anteriormente por valores extremos, donde en el peak over threshold lo que se hace es, digamos, tener observaciones de la variable aleatoria, en este caso de la pérdida o ganancia de un instrumento financiero, y dado un umbral U, pues corresponde verificar o ver cómo se comportan las observaciones que sobrepasan dicho umbral, ¿no? De alguna manera modelar esas observaciones. Entonces aquí pues tendríamos una primera pregunta, que sería ¿cómo elegir una U correcta que nos ayude a hacer buena estimación? Pero recordemos que pues digamos el teorema que nos ayuda o que nos habla de este umbral U pues indica que podríamos usar la Pareto generalizada, pero requeriríamos una U, digamos, grande, lo que a su vez nos daría menos elementos que sobrepasen ese umbral, ¿no? Entonces aquí se harán dos aproximaciones, la primera mediante un cuckoo-plot entre los cuantiles empíricos y los teóricos de la Pareto generalizada, y la otra sería graficando la función muestral de exceso medio. Recordemos que ya definimos la función de exceso medio, y la muestral pues sería prácticamente con los estimadores de la Pareto generalizada que se obtengan. En este caso se muestra el cuckoo-plot, digamos los cuantiles teóricos contra los muestrales. Vemos cómo se acerca de manera lineal los puntos de la muestra, por lo cual esta gráfica nos indicaría que usar la Pareto generalizada es una buena opción, es decir, si corresponde con la información de nuestra muestra. Y por otro lado, si graficamos la función muestral de exceso medio, y si nos acercamos o hacemos un zoom para los valores de U entre 1.5 y 3, observemos que esta función es de alguna manera, digamos, parecida o es casi lineal. Se le puede ajustar una línea recta a estas observaciones, y por lo cual pues podríamos ver que un ajuste de una Pareto generalizada resulta conveniente en este sentido. Ya que optamos o empíricamente nos dicen nuestros datos que sí podríamos usar esta distribución, lo que corresponde es hacer el cálculo de estimadores por máxima verosimilitud. En este caso, pues aquí muestro la forma de la log verosimilitud para la Pareto generalizada, en ambos casos donde xi es distinto de 0 y donde es igual a 0, y con lo cual al optimizar o al sacar dichos estimadores, pues bajo una U de 1.56 llegaríamos a un estimador de xi de 0.35, de sigma igual a 0.67, y nos dejaría con 247 observaciones por encima del umbral. Por otro lado, si tomáramos U igual a 3, esos dos valores, digamos, fueron seleccionados a partir de la gráfica anterior para la función de exceso medio. Con ello obtendríamos un valor de xi igual a 0.33, de sigma igual a 0.96 y con 56 observaciones. Con lo cual resultaría más conveniente usar estos valores que aparecen aquí al, digamos, no variar significativamente el parámetro de forma de la Pareto, y asimismo dejar más observaciones, con lo cual poder hacer una estimación más robusta. Ahora muestro aquí el cuckoo-plot ya con los parámetros estimados por máxima verosimilitud de la Pareto,
vemos cómo se comporta igualmente de manera lineal, lo que digamos confirma nuestra buena estimación. Y aquí mismo se muestra la distribución Pareto generalizada, cómo se ajusta de manera casi perfecta a nuestros datos, digamos, extremos. Con ello también obtendríamos un bar al nivel con una P de 0.01, es decir, al 99% de confianza, nuestra pérdida sería de 2.48 y un expected shortfall o bar condicional al mismo nivel de confianza de 4, es decir, la pérdida esperada dado que ya se superó este valor del bar. Ahora, otra parte importante sería hacer estimación por intervalos, en donde, dado que tenemos una cantidad pues menor o muy limitada de muestra, lo que conviene usar es la verosimilitud perfil. Lo que hace esta verosimilitud es simplemente reducir el espacio de parámetros y de alguna manera tener propiedades más acertadas para muestras pequeñas y definida de la siguiente manera, donde únicamente hacemos variar en este caso el parámetro de sigma, pues obtendríamos un intervalo de confianza de 1 menos alfa para valores de xi tales que xi sea mayor a la verosimilitud común de ambos parámetros por máxima verosimilitud menos un medio de un cuantil de una xi cuadrada para un grado de libertad al nivel alfa. Este uso de la G cuadrada justamente muestra el por qué no sería conveniente hacer una aproximación normal, pues en general digamos, los intervalos no tendrían por qué ser simétricos respecto a la estimación puntual. Y por otro lado también conviene hacer estimaciones por bootstrap, donde lo que se hace es tomar muestras, en este caso se toman 1000 muestras y para cada una de ellas se estiman los pares de estimadores que correspondan ya sea a los dos parámetros de la Pareto generalizada o directamente las medidas de riesgo. Con ello se obtienen los siguientes resultados, donde en las primeras dos columnas se muestran las cotas inferiores para ambos intervalos, primero por bootstrap y luego por máxima verosimilitud para cada uno de los estimadores que se quieren tener, en este caso los dos de la distribución y las dos medidas de riesgo, la estimación puntual por máxima verosimilitud y la cota superior de nueva cuenta por máxima verosimilitud y por bootstrap. Vemos cómo en general es más holgado los intervalos por bootstrap, lo que digamos sería en un principio bueno, pues captura mayor, nos da un intervalo más holgado respecto a la estimación puntual. Y algo por notar importante es que la existencia de esta cota superior por máxima verosimilitud para este parámetro xi es tal que permite que exista el primer momento finito de la distribución de pérdidas y con ello garantizaría también la existencia de expected shortfall, que a su vez recordemos es una esperanza condicional. Aquí se muestran las gráficas de los intervalos de confianza. Si los calculamos un intervalo conjunto para ambos parámetros al mismo tiempo, digamos, ese es digamos, esta forma de elipse, donde se muestra que captura mayores o caen más los valores de la muestra por bootstrap, que si hiciéramos una estimación marginal, que es este cuadrado, este rectángulo que aparece aquí, donde pues digamos, captura un poco menos, lo que nos recomendaría que a dicho nivel de confianza, pues es mejor hacer uso de un intervalo conjunto. Lo mismo sucede para cuando hacemos, digamos, el conjunto entre el bar y el parámetro xi de la distribución, ya que el rectángulo, pues de manera marginal cada uno de los parámetros captura menos o caen menos los valores de la muestra que al hacer un intervalo conjunto. Aquí se muestran los intervalos de confianza calculados por máxima verosimilitud. En este caso vemos cómo para el valor en riesgo, pues dada la estimación puntual, el intervalo es casi simétrico respecto a esta estimación. Sin embargo, algo importante de notar es cómo para el bar condicional, pues dicho intervalo respecto a la estimación puntual por máxima verosimilitud resulta que no resulta simétrico respecto a esta estimación y por ello resulta más conveniente hacer este tipo de análisis
que suponer, como ya había comentado anteriormente, normalidad. El otro método por el que se va a abordar este análisis es el de block máxima o el máximo de cada bloque, donde lo que tenemos son K bloques, en este caso podrían ser años, por ejemplo, y el punto aquí es que se supone que cada periodo se tienen los mismos, las mismas observaciones, en este caso 3 observaciones, y es fijarnos, digamos, en el máximo, la observación máxima o mínima de cada uno de esos bloques. Este enfoque pues hace uso también de una parte que ya se explicó, la teoría de valores extremos. Sin embargo, como comentaba aquí, el punto es pues justo seleccionar bien estos periodos, ¿no? Entonces, para evitar efectos de estacionalidad en la información, pues se toman bloques anuales. En este caso, la información del índice es diaria, sin embargo, se toma de manera anual, y estas barras de color verde pues indicaría el máximo para cada año, y adicionalmente pues las barras rojas sería el mínimo para, o la, digamos, la pérdida máxima que se tuvo en ese año. Además, esto pues permitiría hacer el uso, aunque se tienen, digamos, de los registros diarios para 30 años, pues es mucha información, pero aún al reducirlo a una estimación de manera anual, pues aún así se tienen 31 observaciones, lo que permite seguir haciendo uso de la distribución generalizada de valor extremo. Aquí se muestra una reparametrización donde, como en principio no conocemos las constantes de normalización de las que hacía uso el teorema de Fisher-Tippett, pues lo que hacemos es justamente reexpresar la distribución que estaba solamente en términos de un parámetro psi, ahora en términos de los 3 parámetros pues iniciales, ¿no? Por otro lado, para hacer justo uso de esta distribución, tendremos que hacer la estimación de sus parámetros de nueva cuenta por máxima verosimilitud, donde aquí se muestra la función de log verosimilitud y la distribución pues conjunta, que estaría dada de esa forma para cada uno de los dos casos. Con ello, al optimizar o al despejar los parámetros, y llegaríamos a un valor de xi de 0.28, para sigma de 1.37 y para mu igual a 2.65. Con ello, pues se demuestra aquí el ajuste de la distribución de valor extremo para digamos, los puntos muestrales. Y aquí sería conveniente retomar el concepto del nivel de retorno, ya que pues por definición, como habíamos comentado, es el nivel excedido esperado en uno de los K periodos anuales. Esto, si sustituimos los estimadores por máxima verosimilitud obtenidos anteriormente, llegaríamos a una expresión para el nivel de retorno en términos de esos estimadores. Y si, por ejemplo, calculáramos el nivel de retorno para K igual a 10, es decir, para el año, digamos, 10, obtendríamos un valor de 6.94. ¿Esto cómo se interpreta? Esto quiere decir que la máxima pérdida observada durante un año excederá 6.94% en solamente uno de cada 10 años en promedio, ¿no? Entonces, de alguna manera es una idea similar a lo que sucede con el valor en riesgo, pero tiene una interpretación ligeramente distinta que convendrá pues, para el análisis que se está haciendo de esta información financiera. Adicionalmente, también se calcularían intervalos de confianza, donde primero es conveniente reparametrizar de nueva cuenta la distribución de valores extremos, ahora añadiendo este parámetro del nivel de retorno, y con ello, pues análogamente a lo que se hizo con la Pareto generalizada, estimar intervalos con máxima verosimilitud y bootstrap para un nivel de retorno con K igual a 10. Con ello se obtienen estos estimadores. Por esta gráfica muestra la estimación por máxima verosimilitud, donde al estimar el nivel de retorno para K igual a 10, pues vemos que de nueva cuenta este intervalo respecto a la estimación puntual resulta no simétrico. Y asimismo, aquí se muestra pues ambos estimadores, tanto el estimador conjunto, que resulta de esta forma, digamos, casi elipsoidal, donde al estimar conjuntamente el parámetro psi y el nivel de retorno, pues toma un poco más de valores de la muestra. Sin embargo, también con la estimación
de manera marginal para cada uno de los estimadores, pues tampoco se pierden demasiados puntos, lo cual aquí pues no habría tanta diferencia como en los casos anteriores. Adicionalmente se muestran los resultados de nueva cuenta para la cota inferior por Bootstrap y por máxima verosimilitud, la estimación puntual por máxima verosimilitud y la cota superior por máxima verosimilitud y por Bootstrap para los tres estimadores, los dos de la distribución, bueno, los tres de la distribución, dado la reparametrización que se comentó anteriormente. Finalmente, mostraremos las conclusiones donde se hace una partición de la muestra y se comparan los métodos. Para análisis de las muestras resulta que, digamos, garantizando la robustez de esas estimaciones, lo que se hace es, en realidad, en lugar de tomar la muestra total que se tiene información del 69 hasta el 99, que son los 30 años de historia, pues se vio qué pasaría si solamente tomamos los primeros 20 años de historia con el método de Peak Over Threshold, y al revisar la misma tabla que se mostró anteriormente, vemos que en realidad los valores no cambian significativamente los obtenidos con la muestra total, lo cual nos habla de pues de que nuestro dicho método está, digamos, bien argumentado, bien estimado en general. Aquí algo por notar y que sucede con la muestra total también es que los intervalos por Bootstrap, digamos, son más holgados de nueva cuenta respecto a los intervalos por máxima verosimilitud. Y por otro lado también conviene hacer una comparación entre el bar por Peak Over Threshold y lo que nos dice Basilea. Recordemos que, digamos, Basilea es la parte de regulación a nivel bancaria, y en este caso, pues el acuerdo de Basilea en Europa nos indica que si suponemos observaciones normales y la multiplicamos por un factor de 3, resulta que el VAR para los datos financieros de este índice suizo, pues nos da un valor de 5.86 a un 99% de confianza. Sin embargo, si nos vamos al método de Peak Over Threshold, tan solo si nos fijamos en la cota superior del intervalo para el VAR condicional, resulta que es de 4.78, es mucho menor. ¿Esto qué quiere decir? Que este VAR por el método de Basilea pues está sobreestimando en realidad nuestro estimador para el VAR con base en la muestra, y en cambio al hacer una estimación más ortodoxa por este método basado en valores extremos, pues nos proporciona una información más precisa y al final más útil. Por otro lado, si nos fijamos en los intervalos Bootstrap, para un nivel de retorno considerando información solamente hasta el 89, vemos que hay en general una buena estimación. Estos puntos digamos, como cruces, representa el nivel máximo que se observó en cada año, y en este caso estos asteriscos representan las dos observaciones que se salieron del intervalo Bootstrap. Entonces, al ser solamente bueno, y aquí aparece el año 1989. Al ser solamente dos observaciones las que se salen de nuestro intervalo, esto confirma que pues en realidad es una buena estimación nuestro intervalo Bootstrap para que capture pues la mayor, con una alta seguridad, lo que va a suceder en nuestras estimaciones futuras en este sentido. Justo de la mano con esto, la última aplicación o el último análisis que conviene hacer es que al usar la muestra completa mediante block máxima se obtienen estos valores, recordando que H es la distribución generalizada de valor extremo. Si evaluamos en 13.1 con una psi de 0.33, sigma de 1.2 y mu de 2.36, pues se podría predecir que una pérdida similar a la que ocurrió en el crash del Black Monday en 1987 sería probable que ocurriera de nueva cuenta una vez cada 60 años. Si hacemos el mismo análisis mediante Peak Over Threshold, pues la estimación diría que dicha pérdida sería cada 100 años. Sin embargo, las diferencias en años entre estos 60 y los 100 años que proponen los distintos métodos, pues esa diferencia se justifica precisamente porque los eventos probabilísticos en ambos métodos no son exactamente los mismos, y pues al diferir definidos de manera matemática, pues también
esta interpretación en diferencia de años también por eso es pues da lugar a que no sea tanta esa diferencia. Bueno, aquí muestro finalmente las referencias usadas para el artículo y les agradezco su atención.